alabarlo juntos. 주님은 산 같아서. 안개가 날 가리워 내 믿음 흔들리려 할 때 나 주님께 나아가네. 주님은 산 같아서 여전히 그 자리에 계셔. 눈을 뜨면 보이리라 날 위한 그 사랑. 주는 나의 도움이시며 주의 계획 영원하시네. 주의 위엄 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시며 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 영원히 주님은 산 같아서 여전히 그 자리에 계셔. 눈을 뜨면 보이리라 날 위한 그 사랑. 주는 나의 도움이시며 주의 계획 영원하시네. 주의 위엄 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시며 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시며 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 영원히 Vamos a continuar alabando a mi primer amor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer
Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida al culto de hoy. Vamos a empezar levantando la mano derecha y vamos a repetir el lema 3 veces. 예배는 생명이다. 예배는 생명이다. 예배는 생명이다. Amén. Vamos a confesar ahora el credo apostólico. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 올라 전능하신 하나님 편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 새로 구성하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 산 것을 믿사옵나이다. Amén. En este momento voy a orar por nosotros, la hermana Clara. Vamos a orar. Papá Dios, te doy las gracias por reunirnos hoy, por permitirnos alabarte, por la palabra que vamos a escuchar hoy, por todas las oportunidades que nos das en la semana para acercarnos a vos y por acompañarnos día a día. Te pido que en este momento difícil, donde no nos podemos juntar en tu casa, podamos encontrar nuestras respuestas en vos a través de los cultos online. Que en la palabra que predique nuestra Chondosanim encontremos consuelo, tranquilidad y paz. Que podamos reflexionar el cómo estamos viviendo. Te pedimos por todos los jóvenes que están pasando por un momento difícil o que están enfermos o sus familiares lo están, que los estés cuidando, que tengan una recuperación pronta y que los estés bendiciendo en todo lo que hagan. También te pedimos perdón y misericordia por todos nuestros pecados. Te pedimos que nos des sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Te pedimos también por los líderes de la iglesia, te pedimos que los llenes de tu amor y sabiduría en todo momento. Te pedimos por la construcción del nuevo templo para que cada avance sea solo y únicamente tu voluntad. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy va a leerlo nuestra hermana Kim Gloria. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Señor, te damos las gracias por permitirnos nuevamente acercarnos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por toda esta semana que nos diste de vida, en la que pudimos trabajar, pudimos estudiar, pudimos preparar cosas para servirte durante este fin de semana también, y porque pusiste en nuestro corazón el deseo de buscar tu palabra y de encontrarnos con vos. Y por eso, Señor, estamos reunidos el día de hoy. Te pedimos que nos des sensibilidad ante tu palabra, que nos des humildad, Señor, para reconocer la debilidad y el pecado que hay delante nuestro, pero también para reconocer tu poder y tu guía, y para reconocer, Señor, que vos podés hacer cambios grandes en nuestra vida. Te pedimos que estés guiándonos en todo momento, que nos des sabiduría, conocimiento y discernimiento para poder vivir y actuar de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La palabra de hoy habla sobre la ofrenda de una viuda que entrega delante de Dios, ¿no? Dice que Jesús estaba mirando cómo ofrendaba la gente y hace chinchan a la ofrenda de esta viuda, que eran 2 monedas, acá dice que eran de las más pequeñas, delante de Dios, ¿no? Nosotros conocemos esta historia desde siempre, y cuando nosotros escuchamos esta historia y vemos el énfasis que Jesús le pone en esto,
nos damos cuenta de la importancia que tiene el dinero en la Biblia. Es decir, la Biblia habla mucho sobre el dinero, sobre la entrega a Dios, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver sobre los dichos de Jesús, encontramos muchísimos. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, el hijo quería todo el dinero de la herencia y se va con la herencia y malgasta la herencia, ¿no? Habla sobre cómo tenemos que utilizar los bienes materiales. La historia del rico y el pobre Lázaro. La historia del joven rico que se acerca a Jesús preguntándole sobre la vida eterna y se va triste porque Jesús le dice que venda todo lo que tiene y lo siga. Así hay muchísimas, muchísimas enseñanzas sobre el dinero, el uso del dinero y el amor al dinero, ¿no? Sobre la insensatez de amar y de ir tras las riquezas. La oración del fariseo y del publicano, del recaudador de impuestos, ¿no? Que el fariseo se alardeaba y decía, ay, yo doy el diezmo y ayudo y pongo plata, ¿no? Y Jesús que recrimina también esa acción. Las parábolas, la parábola de las 10 monedas, la de los talentos, en las que el dueño les deja cierta cantidad de talentos y se va, y después vuelve y rinden cuentas sobre los talentos. La Biblia habla muchísimo, muchísimo sobre el dinero, sobre la plata, ¿no? En el Antiguo Testamento también, a través del Nuevo Testamento también, y hoy en día también es algo que nos influye muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo importante, lo fue en el Antiguo Testamento, lo fue en el Nuevo Testamento, y lo es también hoy. ¿Por qué es un tema tan importante el tema del dinero en nuestra vida? Porque el dinero es el mayor peligro, es lo que más peligro tiene en convertirse en nuestro ídolo. El dinero es lo que nosotros pensamos desde que nos levantamos hasta que dormimos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto necesito? Es lo que no nos deja dormir, lo que no nos deja comer. Es por lo que nosotros diariamente trabajamos, ¿no? Es por eso que para Jesús era un tema muy, muy importante, y acá hace un énfasis muy importante entonces en el uso que nosotros tenemos que tener con el dinero. ¿Por qué? Porque para Jesús el dinero está relacionado directamente con el corazón. Es por eso que nosotros como hijos de Dios entregamos nuestra vida a Dios, entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestro corazón, entregamos este tiempo para rendir culto a Dios, y esto incluye también nuestro corazón y lo que hay también en nuestros bolsillos, nuestro dinero, nuestra ofrenda, ¿no? Nosotros entregamos una ofrenda a Dios. Y esto es lo correcto como hijos de Dios, ¿verdad? La palabra dice que el dinero está relacionado directamente con el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que donde nosotros utilizamos nuestro dinero, ahí está nuestro corazón. Yo me acuerdo, esta semana justamente cumplí 9 años de casada con mi marido. Ya nos festejamos. Mi marido pensaba que era el 9, yo pensaba que era el 8. Nos perdimos en la semana. Pero yo me acuerdo cuando estaba de novia, que estaba muy enamorada, que mi marido tenía era muy fanático de los anteojos de sol. 근데 선글라스가 비싸요, 안 비싸요? 엄청 비싸더라. 나는 그때 알았어. 그렇게 비싼 줄. 하지만 생일 때, 크리스마스 때 저는 항상 돈을 모아서 안경을 사줬어요. 안경을 연애하면서 한 3-4개 사준 것 같아. Eso valía la mitad de lo que yo ganaba en un mes. 하지만 사랑하니까 사줬어요. Ahora, hoy en día, no compro esas cosas para mi marido. Mi interés principal se removió hacia mis hijos. Pero pasa lo mismo, ¿escuchó? Cuando yo salgo a la calle a comprar algo, para mí, 가격 다 하나하나 다 봐요. 체크해요. ¿A usted no le pasa también ahora que falta poco para el Día de la Madre? Nosotros salimos a comprar algo para nosotros y vemos el precio, nos fijamos si tenemos plata, si nos conviene. Pero cuando compramos algo para alguien que nosotros amamos, sea nuestra madre, sea una amiga, sea nuestro novio, nuestra novia, no nos fijamos en el precio, nos fijamos en la calidad, en lo que es bueno. 그렇지 않아요? 마찬가지로 우리가 사랑을 하면 돈을 쓰게 돼 있어요. 쓰고 싶어요. 사랑하는 사람을 위해서. Yo me acuerdo que tenía un amigo en 청년부 hace muchos años, más de 10 años, 이 친구는 학생부 교사였어요. Y trabajaba, como muchos de ustedes, en Hague. Entonces no tenía un ingreso así como para decir su ingreso personal. 이 친구는 학생들을 너무너무 사랑하는 좋은 교사였어요. 그래서 진짜 엄청 돈을 모아서 집을 걸어 다니면서 돈을 모아서 1년에 2번 학생들을 모아서 밥을 사줬어요. 그렇게 힘들게 열심히 돈을 모아서 사줬어요. 왜? 사랑하기 때문에. Y yo creo que
Los chicos amaban a ese profe, no porque les compraba comida, sino porque sabían el amor que este Don Seinim les daba, ¿no? Cuando nosotros amamos, nosotros utilizamos nuestro tiempo, nuestro corazón y también nuestro dinero. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos invirtiendo en Dios? Nosotros amamos a Dios. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra relación con Dios? En el culto, en orar a Dios. ¿Cuánto dinero estamos invirtiendo en servir a Dios? La palabra dice que el dinero está directamente relacionado con lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros amamos a Dios, también entregamos a Dios nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, nuestro corazón. Yo esta semana estaba preparando este Malsem, que hace bastante que quería compartir con ustedes. Y justo antes del Lieve hablábamos con los líderes que se juntaron un poquito antes del Lieve, y decía, justo esta semana que el dólar subió a 167, yo tengo que hablar sobre cómo tenemos que hacer Hongum y hacer ofrenda a Dios y entregarnos delante de Dios, cuando hoy estamos tan desesperados por juntar y acumular, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es lo correcto, porque nosotros no somos ni tenemos los mismos valores del mundo. Cuando el mundo piensa en acumular, en juntar, nosotros pensamos en cómo podemos entregar a Dios. Y esta es la actitud del cristiano. Y yo creo que en este momento, ahora que somos pobres y que somos jóvenes, es cuando nosotros tenemos que aprender cómo tenemos que utilizar los bienes que Dios nos da. Si no lo aprendemos ahora, con lo poco que tenemos, si no lo aprendemos ahora, cuando estamos en crisis, el día de mañana, nos va a ser más difícil. El día de mañana no lo vamos a poder aprender. Hoy tenemos que aprender cómo tenemos que administrar nuestros bienes delante de Dios. Pareciera que estamos fuera del contexto. Y es así. Los cristianos tenemos una mirada totalmente diferente sobre cómo vivir, cómo actuar, cómo servir y cómo entregar delante de Dios. Y en este tiempo de escasez, nosotros tenemos que servir al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que servir a Dios? ¿Cómo tenemos que entregarnos delante de Dios? Como esta viuda que aparece en el pasaje de hoy, que dice la palabra que entregó voluntariamente delante de Dios. Lo primero que vemos en la ofrenda de esta viuda es que ella dio todo lo que tenía, ¿no? En ninguna parte la ley exigía algo así. Es más, las viudas eran la gente más pobre del pueblo, eran los que eran en realidad ayudados. De hecho, parte de la ofrenda que se entregaba era para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y sin embargo, ella, a pesar de no tener ninguna presión ni ninguna obligación de ofrendar, se dirige y entrega todo lo que tiene delante de Dios. ¿Por qué? Solo aquel que sabe lo que recibió de parte de Dios es capaz de entregar delante de Dios. Y esta mujer tenía en claro que había recibido algo más grande de parte de Dios. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Habían 10 leprosos que una vez se acercaron delante de Jesús y le pidieron que los sane, ¿no? Y Jesús los mandó, como era la costumbre, a que vayan delante del sumo sacerdote a mostrarse. En el camino son sanados. Y dice que de estos 10, solo uno, que era samaritano, regresa a Jesús y le da las gracias. Lo alaba. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿acaso no fueron sanados los 10? Jesús mismo le dijo, ¿no? ¿Acaso no fueron sanados los 10? ¿Cómo es que viniste vos solo? ¿Quién es capaz de entregar? El que es consciente de que recibió de parte de Dios. ¿Cuándo nosotros podemos ser capaces de entregar a pesar de la necesidad, a pesar de la falta? Cuando nosotros sabemos y somos conscientes de que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, de que Dios es el que da en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando Fer hizo Kanju, que él decía que él se encontró con Haranim? A mí me quedó mucho eso que decía, ¿no? Que se volvió loco prácticamente. ¿Y qué es lo que decía a sus papás? Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. El auto que nosotros tenemos, la casa que nosotros tenemos, todo lo que nosotros podemos disfrutar, todo esto nos lo dio Dios. Solo el que tiene en claro esto puede darle a Dios. Porque en realidad nosotros no le estamos dando a Dios, estamos dándole lo que Dios ya nos dio primero. Esto es lo que comprendía esta mujer, y por eso que en agradecimiento podía entregar delante de Dios. Nosotros somos salvos por la sangre de Jesús, recibimos la gracia de Dios, y entonces podemos entregar delante de Dios con generosidad. ¿Por qué? Porque recibimos primero. No solo la salvación, sino todo lo que hay en nuestra vida.
Y cuando comprendemos esto, es que realmente podemos entregar una ofrenda, una vida, un servicio agradable a los ojos de Dios. La viuda entregó con generosidad. A pesar de ser una mujer con mucha, mucha pobreza. Y es por eso que dije, bueno, no, igual tenemos que predicar. Justo hablábamos de eso antes del culto y decíamos, no, bueno, esta semana subió al 167 el dólar, estamos cada vez peor, estamos cada vez más pobres. Pero el pasaje de hoy habla de una viuda pobre, no de una persona rica. Dice que la gente iba y entregaba muchísimo, y sin embargo la única persona a la que Jesús felicitó es a esta mujer, ¿no? Y esta mujer dio con generosidad. De hecho, dio todo lo que tenía delante suyo. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni de obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que nosotros tenemos que entregar delante de Dios con alegría, con generosidad. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, cuando recibimos la gracia de Dios, cuando estamos en conexión con Dios, nosotros podemos ver no solo nuestra necesidad, sino la necesidad que hay en mi familia, en la gente de mi alrededor, en toda la gente de Chuiraquio, en mi iglesia, a mi alrededor. La palabra dice que lo primero que nosotros tenemos que rendir delante de Dios, antes del servicio, antes de la ofrenda, antes del tiempo que nosotros entregamos, es nuestro corazón. Dios mira el corazón del que entrega. Y es por eso que si primero no pusimos nuestro corazón delante de Dios, todo lo demás que entregamos no tiene valor. Y este ejemplo lo muestra, dice que la gente venía, los fariseos venían, entregaban mucho dinero. Y sin embargo, Jesús no resalta la ofrenda de toda esta gente. ¿Por qué? Porque no estaba el corazón en ese mismo lugar. Lo que nosotros tenemos que recordar en todo momento es que lo que nosotros entregamos a Dios no es una ofrenda, sino nuestra vida entera. Es nuestro corazón, es nuestra confesión. Y la ofrenda, lo que nosotros entregamos, es una confesión de que amamos a Dios y de que entregamos nuestra vida a Dios. La mujer entregó entonces delante de Dios esta ofrenda con amor, porque amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda la fuerza, con toda su mente. Y entonces entregó lo que ella tenía. ¿Qué otra explicación podemos encontrar? O sea, no tiene sentido racional, no tiene sentido de ninguna manera, era lo único que tenía, pero lo que ella tenía en su corazón era fe, era amor hacia Dios. La manera que nosotros ofrendamos muestra qué hay en nuestro corazón y muestra lo que nosotros pensamos acerca de nuestro Dios. Es por eso que esta mujer entregó con sacrificio. La palabra dice, entregó todo su sustento. Nos dio de lo que le sobraba. Es decir, que no tenemos que esperar a que nos sobre para entregarle a Dios. No se trata de cantidad, se trata de entregar nuestro corazón. Y dice que entregó algo que ella misma necesitaba para vivir. El rey David expresó en 2 Samuel capítulo 24, el rey David en 2 Samuel capítulo 24 hace un censo, ¿no? En lo cual no agrada al corazón de Dios, porque ¿qué implicaba esto? Que él quería ver cuánto ejército tenía, cuánta gente tenía y qué poderoso era para luchar contra las otras naciones. Pero ¿cuál era el poder de Israel y cuál era el poder de David? Era Dios. La victoria era dada por Dios. Entonces el censo que hizo David era una rebeldía delante de Dios, ¿no? Y él peca de esta forma delante de Dios, escucha la palabra de Dios a través del profeta y se arrepiente, ¿no? Y Dios le dice que vaya a una tierra y que en esa tierra sacrifique un holocausto delante de Dios y que Dios va a perdonar el pecado de David y que va a quitar las consecuencias del pecado en el pueblo de Israel. David va a la tierra y resulta que el dueño de la tierra le dice, yo te regalo esta tierra para que le den sacrificio a Dios. No, vos sos el rey, yo te la doy, te doy los carneros, te doy la leña, te doy todo. Sacrifica a Dios y hacé tu holocausto delante de Dios. Y David dice algo que nosotros no tenemos que olvidar nunca, que dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David pagó moneda sobre moneda el precio de aquel campo, el precio del carnero, el precio de la leña. Pagó por el sacrificio que él podía haber obtenido gratis.
Nosotros tenemos que ofrendar delante de Dios, sea en pobreza o sea en riqueza. Tengamos poco o mucho, de acuerdo a lo que nosotros tenemos que ofrendar delante de Dios. A veces nos podemos pensar que cuando nosotros tengamos, si somos ricos, tenemos que dar, y en todo caso no si no lo somos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el poder ofrendar delante de Dios es una bendición en nuestra vida. En 2 Corintios, las iglesias de Macedonia juntan dinero y le mandan al apóstol Pablo para ayudarlo en las misiones, ¿no? Y en realidad lo que juntan no es una ofrenda muy grande, pero el apóstol Pablo le responde de esta manera. Dice que en grande prueba de tribulación ellos entregaron una ofrenda y su profunda pobreza, en su profunda pobreza, y abundaron en riquezas a causa de su generosidad. Nosotros en necesidad aún tenemos que ofrendar delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que esto es de bendición, no solo para nosotros, sino para el resto de las personas. Y que esto es de bendición en nuestra vida. Esta es nuestra tarea como hijos de Dios. Si nosotros vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos de gente que ofrendó a pesar de la dificultad y que Dios bendijo en medio de la dificultad. Sin lugar a dudas, la viuda de la que hablamos hoy dio lo mejor que tenía, lo único que tenía delante de Dios. No se trata de dar lo que a nosotros nos sobra. Se trata de dar a Dios a pesar de la falta y a pesar de la pobreza. Dios también critica mucho el hecho de entregar de lo que sobra, ¿no? O de lo peor. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entregarle a Dios lo mejor que nosotros podemos darle, lo mejor que tenemos. En Malaquías capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, también decís, le dice al pueblo de Israel, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecias, dice el Señor de los ejércitos. Y traes lo robado, o cojo, o enfermo, así lo traes para ofrendarlo. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que trae un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía que prometía a Dios entregar ofrendas. ¿Y qué hacía después? En lugar de darle lo mejor del rebaño, lo que estaba separado, lo que elegían, tenía que ser algo perfecto, sin mancha, ¿no? ¿Qué hacían? Le daban al que estaba cojo, al que no le servía, o al que estaba tuerto, o al que le faltaba algo, o al que estaba muy viejo, o al que estaba enfermo. Y esto lo sacrificaban delante de Dios. Y Dios dice que esto mismo, es robar delante de Dios. Nosotros tenemos que entregar delante de Dios con todo nuestro corazón de lo mejor que nosotros podemos darle a Dios. Esta es nuestra tarea. No se trata de cantidad, se trata de nuestro corazón entregado al 100% delante de Dios. Y podemos entregar delante de Dios, tenemos que entregar algo santo. ¿Qué significa santo? Separado. No se trata de esperar de lo que me queda, no se trata de ver a ver si llego a fin de mes, sino que lo primero que nosotros tenemos que hacer, jóvenes, ahora que estamos trabajando, ahora que tenemos nuestro ingreso, ahora que tenemos Yautón, ¿qué tenemos que hacer? Primero, separar. Santo significa separado. Nuevamente, estamos en situación difícil, no se trata de cantidad, se trata de nuestro corazón y de darle lo mejor a Dios. Y la palabra dice que nosotros entregamos con fe y confianza en el Señor, porque nuestro Dios es un Dios que nos recompensa en todo momento. Porque Dios deja en claro, dice la palabra, que si confiamos en Dios, Dios se hace cargo de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas primero, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestra vida delante de Dios, entregar nuestro corazón delante de Dios, entregar nuestras ofrendas delante de Dios, y confiar en que nuestro Dios añade a nuestra vida el resto de las cosas necesarias. Y la palabra de Dios, nosotros decimos, bueno, sí, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a nuestro servicio y nuestra entrega y nuestra ofrenda delante de Dios. Dios dice que si nosotros entregamos delante de Dios, Dios sobra. Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, es un pasaje reconocido
que está pegado atrás del Shibirchobontu que nosotros siempre entregamos a Dios, y dice esto: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Examinaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Entonces todas las naciones llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora. Así dice el Señor Todopoderoso. Lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo difícil es entregar nuestro tiempo en adoración, entregar nuestro corazón al servicio de Dios y entregar nuestras ofrendas, confiando en que nuestro Dios obra de acuerdo a su promesa y a su palabra. Que Dios nos dé discernimiento, sensibilidad, para que al hablar de estos temas que son tan delicados en nuestra vida, no le demos la espalda, sino que realmente tengamos el deseo de servirle y de obedecerle. Kidoagesemina. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo en el que pudimos compartir de tu palabra. Señor, vivimos tiempos difíciles, de mucha necesidad, de mucha dificultad, de pobreza. Y sin embargo, Señor, nos das una palabra que para nosotros, en cierta manera, es difícil de digerir y es difícil de poner en práctica. Señor, nosotros admiramos muchísimo el ejemplo de esta viuda que te entregó todo lo que tenía y que te entregó todo su sustento, que te entregó con todo su corazón. Y a pesar de que nosotros lo admiramos, realmente nos cuesta seguirlo y obedecerlo. Señor, hoy nos enseñaste que todo lo que nosotros tenemos viene de vos, que todo lo que nosotros tenemos y gozamos es por tu gracia. Te pedimos, Señor, que pongas nuestro corazón donde debe estar, que pongas nuestro corazón en adoración a vos y en sintonía a vos, para que estas palabras puedan ser comprendidas por nosotros, para que no sean una piedra de tropiezo, sino que al contrario, puedan ser una oportunidad de mayor bendición, una oportunidad de que nosotros podamos conocerte aún más y poder ser fieles a tu palabra y a tu promesa. Te pedimos, Señor, que nos estés guiando, que estés bendiciendo a cada uno de nuestros jóvenes, Señor, y que nos estés sosteniendo, que estés tocando el corazón de cada uno de nosotros, y si hay alguno, Señor, que realmente desea en su corazón ofrendarte, pero no tiene nada en sus manos, te pedimos también, Señor, que lo estés bendiciendo, lo estés llenando de abundancia y lo estés sosteniendo, para que nosotros podamos comprobar que cuando nuestro corazón está puesto delante tuyo, está en el lugar correcto, vos obrás y das para el resto de las cosas. Señor, queremos servirte a través de nuestra vida, a través de nuestro tiempo, a través de nuestro servicio y a través del producto de nuestro trabajo y esfuerzo también. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.